tardes, bienvenidos a este segundo día de nuestro retiro de preparación para la Navidad. Ayer habíamos visto a la Virgen al pie de la cruz y el Señor, viendo al discípulo junto a la Virgen, le dijo: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Me imagino que ustedes conocerán la capilla doméstica de nuestra comunidad. En el techo hay una imagen de la Virgen y tiene una escritura que dice: muestra que eres madre. Y la historia cuenta que había un jesuita que estaba muy mal, tenía problemas, y se fue a rezarle a la Virgen y le dijo esta frase: muestra que eres madre. Y sintió una voz que le dijo: muestra que eres hijo. Sí, ella es madre, pero no madre de cualquier cosa, sino madre de hijos. Y a eso nos invita la Virgen, a ser verdaderos hijos, a mirarla como madre y como modelo. Y siguiendo con lo que teníamos propuesto, que es contemplar a la Virgen, que nos enseña a engendrar en nosotros al Señor para que vivamos la vida de Jesús, vamos a leer las dos primeras palabras que según la Escritura dice María. Estas dos primeras palabras las dice María en el contexto de la Anunciación. Dice Lucas: al sexto mes, porque primero había hablado de Isabel, que había quedado embarazada en su vejez. Y dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret, a una virgen llamada María. ¿Por qué el ángel Gabriel? ¿Quién es el ángel Gabriel? Así empieza, no dice nada más que el nombre, pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos al ángel Gabriel en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, el ángel Gabriel tiene una misión muy clara: explicar el misterio de Dios. Porque el ángel Gabriel es aquel que explica, que instruye. Dice el libro de Daniel: todavía estaba yo en oración cuando Gabriel, el hombre que se me había aparecido en la visión, volando rápidamente se me acercó hacia la hora en que se ofrece el sacrificio de la tarde y me dijo: Daniel, he venido para hacer que entiendas estas cosas. He venido para hacer que entiendas, porque Gabriel es el que explica, el que nos hace entender. ¿Y qué le explica a Daniel? Le explica el misterio de la historia, el que nos ayuda a entender la historia. Y no pensemos en la historia de los libros de historia o la materia de historia que tuvimos en el secundario. Nos hace entender nuestra historia, la historia de Dios con nosotros. Por eso Lucas, cuando empieza el relato de la Anunciación, nos pone ante los ojos al ángel Gabriel y nos hace pensar inmediatamente: la revelación que viene ahora necesita una explicación, porque se está revelando un misterio y es necesario entenderlo de manera correcta.
no de cualquier manera, hay que entenderlo bien. Y para eso está Gabriel, para explicarnos el misterio de este momento, que es el gran misterio de la historia. Dios se va a hacer hombre. Frente al anuncio del ángel, María pronuncia su primera palabra y lo hace como una pregunta. Y esto no deja de ser significativo, que sea una pregunta, porque la pregunta nos deja entender que María está hablando con alguien que está ahí presente y le pregunta: ¿cómo puede ser esto? Esa es la pregunta de María. ¿Cómo puede ser esto? Y María, con esta pregunta, expresa primero que su vida en este momento depende de ese esto. ¿Cómo puede ser esto? Y esto no es cualquier cosa, es algo de lo que pende su vida. Hay una iniciativa que no es de ella, sino de Dios, que le acaba de ser comunicada, y ella se da cuenta de que su vida depende de esta iniciativa de Dios. Y es algo que se repite siempre, porque nosotros no somos nosotros los que elegimos nuestra vocación. No somos nosotros los que elegimos nuestra historia. Nosotros formamos parte de un proyecto de Dios, un proyecto que Dios ha preparado para nosotros, porque Dios tiene para nosotros una historia particular. Y es una de las tareas más importantes de la vida del hombre, descubrir cuál es el proyecto que Dios tiene para él. Y una de las dificultades más grandes que puede llegar a tener el hombre es no darse cuenta de cuál es la historia que Dios tiene preparada para él, cuál es su lugar en el mundo, cuál es el sentido de su vida, de su existencia. El creyente sabe que su propia historia, como Dios la ha querido, esa es la historia que le corresponde. Es la historia que Dios ha pensado para él desde siempre. Cada uno puede sentir que Dios le dice lo que le dijo al profeta Jeremías: antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Te consagré, te constituí profeta. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Pensemos en un matrimonio que espera a un niño. Esos 9 meses antes de verle la cara, ya están pensando tantas cosas para ese que está por llegar, ese nuevo miembro de la familia, y lo esperan con cariño, lo esperan con ternura. Y así Dios con nosotros: antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocí. Y pensaba en nosotros, pensaba en esa historia. Tal vez debería ser una de las preocupaciones y de las ocupaciones fundamentales de nuestra vida, de cada uno, preguntarse: ¿cuál es la historia que Dios quiere para mí? Y aquí María entonces nos recuerda que además de lo particular de la historia de cada uno, hay una vocación y un llamado que Dios nos ha dado a todos: engendrar en nosotros mismos al Hijo de Dios, porque hemos sido llamados a ser otros Cristos. Y hemos sido llamados a ayudar a los otros a que también ellos engendren al Hijo de Dios. San Pablo nos dice un texto muy lindo. Dice: a los que conoció de antemano, yo los conocí desde
antes de formarte en el seno de tu madre. A los que conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo. Fíjense, a reproducir la imagen de su Hijo. Porque su Hijo fue llamado a ser el primogénito de muchos hermanos. El Padre tiene un Hijo solo, el unigénito, pero quiere que ese unigénito, el único Hijo de Dios, sea el primogénito de muchos hermanos. Ese unigénito que es el amado, no acapara para sí todo el amor. Quiere que tenga muchos hermanos para compartir ese amor infinito que es el amor de Dios. Y si nosotros nos conformamos, o sea, reproducimos en nosotros la imagen del Hijo, realizamos así la voluntad del Padre. Y esa es nuestra vocación, reproducir la imagen del Hijo. Y por el contrario, si nosotros elegimos caminos que no son los caminos de Dios, retrasamos entonces la conclusión de la historia, retrasamos su regreso, retrasamos ese momento en el que, como dice San Pablo, Dios será todo en todos. Dios será todo en todos. Dios quiere llenarnos hasta el límite, hasta el borde, quiere ser todo en todos. Entonces, la vocación común, esa vocación que todos hemos recibido, es la misma que la vocación de María. Y como se trata de esa vocación fundamental, primera, está claro que ante ese anuncio, esa noticia, surja la sorpresa y la conciencia de nuestra incapacidad. Y María lo dice con esa pregunta: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo puedo yo, que soy una criatura, engendrar en mí al Hijo de Dios? ¿Cómo puedo yo, que soy una criatura, ayudar a los otros a que también ellos engendren al Hijo de Dios? Y María añade una nota muy interesante. Dice: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Es una dificultad real. María ha sido llamada a engendrar al Hijo de Dios de manera física, y la dificultad está en que no está casada, no tiene relación con un hombre que pueda permitir esta generación. Si consideramos nuestra realidad, también nosotros, frente a la vocación, cualquier vocación personal y también la vocación de todos, podemos individuar cuál es nuestra dificultad. Esa dificultad que cada uno tendrá de manera distinta. Y en la Escritura lo encontramos. Moisés, que es enviado a hablar al faraón, era tartamudo. Y le dice: Señor, elegí a otro, que yo soy tartamudo. Isaías dice también: llama a otro, porque mis labios son impuros. Jeremías reconoce que no sabe hablar. Pedro le dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. San Agustín no quería dejar su carrera. El cura de Ars, San Juan de Capistrano, querían ser sacerdotes, pero no tenían capacidad para estudiar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto a lo que Dios me llama si yo tengo, y cada uno puede pensar, si yo tengo esta dificultad? Cada uno de nosotros tiene la suya, su propio no,
si yo no puedo? Y es importante reconocerlo. Y es importante reconocerlo con una palabra, no decir, yo soy así generalmente, yo soy incapaz y basta. No, María dice, el problema es este, yo no estoy casada, ¿cómo voy a tener este hijo? Moisés lo dijo claramente, yo soy tartamudo, ¿por qué me mandás a hablar con el faraón? Y así todos, también nosotros. Con simplicidad María nos deja ver la necesidad de un conocimiento realista de uno mismo. María llama las cosas por su nombre. El problema es este. Si estamos atentos a su voz, si nosotros vivimos en una relación constante con Dios, descubriremos que siempre, constantemente, Dios nos propone cosas que nos indican cómo recorrer la historia, nuestra historia, qué cosas hacer, a veces qué cosas no hacer. Y sus indicaciones son grandiosas, porque si hay alguien que tiene confianza en el hombre, y acá cada uno puede decir su nombre personal, si hay alguien que tiene confianza en mí es Dios, más que mi madre y mi abuela. Y Dios nos invitará siempre a hacer cosas grandes, cosas que nos llevan a preguntarnos, ¿cómo será esto si yo no? Pero no se trata solo de una duda realista. Hay una cuota de asombro, de estupor, que reconocemos en la pregunta de María. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay algo de extraordinario, hay una cosa grandiosa, una cosa maravillosa, una invitación de Dios a no entretenernos con pequeñeces, sino a hacer cosas grandes. Entonces, si tenemos en cuenta lo que Dios nos invita a hacer, nuestra vocación, y al mismo tiempo, si tenemos en cuenta esta nota de realismo, surge la conciencia de nuestro propio no, de nuestra incapacidad para hacer lo que Dios nos propone. Y al mismo tiempo tiene que surgir nuestra confianza, porque María no está hablando consigo misma, se responde, no, María, quédate tranquila, esto no es para vos, déjalo que llame a otra. No, María está hablando con Dios y le pregunta a Dios. Y la pregunta de María surge del hecho de que María toma en serio lo que Dios le dice. Esa propuesta no se lava las manos y dice, no, basta, aunque le parece imposible. Si la propuesta viene de Dios, Dios sí sabe cómo. Por eso le pregunta, ¿cómo puede suceder esto si yo no? María quiere colaborar, ¿sí? Esa pregunta no es un intento de zafar. Es una pregunta que refleja una sorpresa, una conciencia real de su incapacidad, pero a la vez una confianza y una disponibilidad. Si vos me lo pedís, Señor, si vos me lo pedís, explícame cómo. Porque la vocación es una sorpresa. Cada vez que Dios nos pide algo, y no me refiero a la vocación solamente de cosas inmutables, o casarme, hacerme cura, hacerme monja. No, la vocación, el llamado de Dios que siento todos los días, hacerme cargo de mi historia, de la historia de los que
están a mi alrededor. La vocación es una sorpresa y me pone frente a mi propia realidad y me hace preguntar a Dios: haceme entender cómo puede ser esto, porque yo no lo entiendo. Porque si vos me lo pedís, yo quiero que sea una realidad, pero explícame cómo. Porque cada uno tiene que preguntarle al Señor: haceme comprender cómo puede ser que yo con mi nombre y apellido, yo con mi carácter tranquilo, sereno, o un carácter explosivo, ¿cómo puede ser que yo, con mi situación y mi historia, en esta época en que vivo, en este contexto, yo con mis cualidades y con mis debilidades, haceme entender, Señor, cómo puedo yo? Porque yo quiero que suceda, pero necesito que me lo expliques. Porque si es verdad que yo me conozco a mí mismo, sí, me conozco y conozco mis debilidades y mis defectos y mis problemas y todos los no que tengo para poder realizar lo que Dios me pide, es verdad, mucho más que Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco. Dios me conoce hasta el fondo de mi ser. Y si alguno quiere sentir eso, puede rezar el Salmo 139. Señor, dice, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú sabes si camino o si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. Y sigue. Nos puede ayudar a sentir esa presencia de Dios en mi vida y ese conocimiento, y que no es un conocimiento del que me está espiando para notar todas mis fallas, es un conocimiento de quien me ama y me está buscando y que quiere estar conmigo, que me cuida y al mismo tiempo me respeta. Frente a esta pregunta de María, la respuesta de Dios vuelve a sorprender. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Dios resuelve nuestro no, el no de María o la dificultad de María y la dificultad nuestra, con el Espíritu Santo. Esto no significa que el Espíritu Santo viene a ocupar nuestro lugar, como si dijera, vos no podés, María, tranquila, vos no estás casada, el Espíritu se ocupa de todo. No, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo resuelve nuestro no y nuestra dificultad colaborando con nosotros. La acción del Espíritu Santo, su ayuda, no es sustitutiva, no sustituye nuestro trabajo y nuestra acción. Hay una colaboración, una palabra un poco difícil, una sinergia. Es decir, el Espíritu Santo pone juntas nuestra energía con la energía de Dios, con su energía, aunque la nuestra parezca pequeñísima en comparación,
a la infinitud de Dios, el Espíritu Santo colabora con nosotros, trabaja con nosotros y en nosotros, pero nunca trabaja en lugar de nosotros, nunca prescinde de nosotros. Sin nosotros, el Espíritu Santo nunca hace nada. Esta es la gran consecuencia del misterio de la Encarnación. Dios se ha atado a nosotros y sin nosotros no hace nada. Recordemos la frase de San Agustín: Dios que te creó a ti sin ti, Dios que te hizo a vos sin que vos intervinieras, no te va a salvar a ti sin ti, no te va a salvar sin que vos intervengas. De manera que Dios creó al mundo sin el mundo, pero no salva al mundo sin que el mundo participe. Ha quedado esta unión, una unión que ya no se puede romper entre Dios y nosotros. Entonces el Espíritu Santo resuelve nuestras dificultades, nuestros no, resuelve todas nuestras incapacidades, nos lleva más allá de nuestros límites, pero no es una solución mágica, no es una solución sustitutiva, sino una solución de colaboración que pone juntas nuestras energías, la nuestra y la de Dios. El Espíritu Santo transforma, porque allí donde el Espíritu Santo trabaja y actúa, transforma a María en una mujer que no podía engendrar, en una mujer que sí puede engendrar. Y lo sigue haciendo, transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque nosotros le pedimos al Padre: manda tu Espíritu para que transforme estos dones, y transforma en nuestra vida cuando se lo pedimos. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán renovadas sobre la faz de la tierra. Entonces, la dinámica desencadenada por la propuesta de Dios en nuestra vida es una dinámica que se desarrolla primero a través de una toma de conciencia de lo extraordinario que es esta propuesta: engendrar a Dios en nosotros, colaborar con la divinización de nosotros y de los otros, porque esto significa ser cristianos. Y esto nos lleva a reconocer nuestra dificultad y a pedir la intervención transformadora del Espíritu. Por otra parte, esta misma es la dinámica del sacramento de la confesión. Nosotros reconocemos nuestra incapacidad, esa incapacidad que da frutos de pecado, la incapacidad de afrontar algunas situaciones, la incapacidad de afrontar a alguna persona, de vivir de una cierta manera, la incapacidad de ser constructores de paz, de buscar el reino de Dios antes que cualquier cosa. Y en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, el Espíritu Santo transforma este no, colaborando lo hace colaborando, desata nuestros nudos y nos libera de esa parálisis, para que aquello que para nosotros solos es imposible, con la colaboración de Dios, sea posible. Esta explicación de Gabriel, esta promesa de que la acción del Espíritu transformará el no de nuestra incapacidad, va a suscitar la segunda pregunta de María. Pero antes de pasar a la segunda palabra de María,
el ángel agrega un comentario. Gabriel es el que enseña, explica, el que instruye, y le dice algo más: porque para Dios no hay palabra imposible. Los traductores de la Biblia, tratan de hacerlo bastante, que el texto de la Biblia sea fácil de leer, y dicen: para Dios no hay nada imposible, pero el texto griego dice: para Dios no hay palabra imposible. Y esto nos hace ir al Génesis, nos remite al Génesis, a la historia de Abraham. Abraham está en Mamre, un lugar, está en su tienda a la hora de más calor, dice la Escritura, y aparecen 3 personajes misteriosos. Uno de esos personajes le anuncia: de aquí a 1 año tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, que está detrás de la tienda escuchando, se ríe y comenta dentro de sí, comenta para sí, dice: mi marido es viejo, ¿y cómo podré dar a luz vieja como estoy? Entonces, ese personaje, uno de los 3, que en realidad es Dios mismo, le deja una pregunta: ¿hay alguna palabra imposible para el Señor? Y es una pregunta que vale desde ese momento, desde Abraham, toda la historia en adelante. ¿Hay alguna palabra imposible para el Señor? ¿Hay alguna palabra imposible para Dios? Y Sara da a luz a Isaac. Esa palabra fue posible. ¿Pero hay alguna otra palabra imposible para Dios? Y ahí tenemos toda la historia de la salvación, todas las maravillas del Señor. Todos los eventos de la historia nos invitan a decir: tampoco esta vez la palabra fue imposible para Dios. Acuérdense del Éxodo. El pueblo de Dios escapa de la esclavitud de Egipto. El faraón y el ejército los persiguen y se encuentran frente al Mar Rojo, que es como un paredón. Y tampoco esa vez la palabra fue imposible. Y llegamos a Lucas, y la pregunta del Génesis: ¿hay alguna palabra imposible para Dios? Esa pregunta ya no es pregunta, es una certeza. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz al Hijo de Dios, porque para Dios no hay palabra imposible. Ya no es pregunta, es una afirmación, una certeza. La relación entre Dios y los hombres se hace absoluta, se hace plena, se hace estable para siempre. Porque una vez que se ha realizado la encarnación, una vez que Dios se hizo hombre, mejor, Dios se hizo carne, una carne con nosotros. Acuérdense, como el esposo y la esposa, una sola carne. Ya no hay nada imposible. Porque el plan de Dios en este momento llega al punto más alto. En Jesús, Dios y el hombre se han encontrado definitivamente. Dios habita en la carne. Dios habita en nuestra carne. Y esta respuesta del ángel ahora sí nos lleva a la segunda palabra. María le dice: aquí está la sierva del Señor, que se haga en mí según su palabra.
aquí está la sierva del Señor. Esto nos hace pensar en el profeta Isaías. María se proclama sierva, y el título de sierva en todo el Antiguo Testamento es un título que está reservado al Mesías. Y sin embargo ahora vemos que María se atribuye a sí misma ese título, y no es una casualidad. El texto de la Anunciación está escrito con muchas frases que están tomadas del Antiguo Testamento y muchas del profeta Isaías. Y ahora en el tiempo de Adviento la Iglesia nos propone tantas veces en la primera lectura escuchar al profeta Isaías, porque es el profeta que mejor anuncia la venida del Señor. También podemos pensar que María ha escuchado muchas veces estos textos, que ha rezado con estos textos de Isaías. Entonces podemos pensar que María, cuando se proclama sierva, tiene muy en claro la profecía del profeta Isaías, y tiene muy en claro cuál es el rol del Hijo de Dios. Y entonces tiene bien claro cuál es el rol de la madre del Hijo de Dios. Si María va a dar a luz al siervo de Dios, es importante una aclaración, porque en el idioma que hablaba la Virgen y que hablaba Jesús, que no es el hebreo, ellos hablaban arameo. En hebreo estaba escrita la Biblia, pero normalmente se hablaba arameo. Hay una sola palabra para decir siervo y cordero. El siervo de Dios es el cordero de Dios. Entonces María se proclama la sierva, la cordera, porque va a ser la madre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. María comprende que este Hijo de Dios será grande, será llamado Hijo del Altísimo, al que le será dado el reino de David su padre, porque se lo ha dicho el ángel. María comprende que será el siervo anunciado por Isaías, el que tomará sobre sí el pecado del mundo y lo transformará, porque va a ser el justo que dé la vida por los injustos. Y María asume sobre sí este título de sierva porque asume lo que le toca en esta parte de la misión de su Hijo. Porque debe formar a su Hijo, debe educarlo para que llegue a ser el siervo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros pensamos que Jesús baja en helicóptero ya todo pronto, listo. No, se encarna y nace de María como un bebé y aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a vivir con los hombres y va descubriendo su misión en ese diálogo con su Padre. María, en este sentido, al ser la sierva, madre del siervo, cumple lo que nosotros decimos con el título que le damos a María, la corredentora. Es corredentora porque colabora con su Hijo el siervo, siendo ella misma sierva. No es un título de humildad. Nosotros decimos, María se proclama la sierva y ahora va a ser la esclava de Dios para que Dios haga con ella lo que quiera. No. Ella es la sierva porque es la madre del Mesías, que va a ser degollado, como dice el Apocalipsis, va a dar su vida
para salvar a la humanidad. He aquí la esclava o la sierva del Señor, que se haga en mí según su palabra. Esta segunda frase, esta segunda parte de la frase, hágase en mí según su palabra, nos hace pensar en el libro del Génesis, donde Dios dice tantas veces, hágase. Pero hay una diferencia, sí. Nosotros decimos hágase, hace un imperativo, y el texto griego usa una forma verbal que nosotros no tenemos, y no me voy a explayar mucho en esto, porque no estamos dando una clase de griego, pero está bueno que lo sepamos. Usa una forma verbal que nosotros no tenemos, que el latín tampoco tiene, que expresa un deseo. Como si María dijera, ojalá que se haga esto, porque hágase en castellano es un subjuntivo, un imperativo, y María usa una forma, o Lucas lo expresa de una forma como diciendo, ojalá que esto se haga realidad. Es una forma que expresa un deseo, y María expresa un deseo, no una orden. Y en el Génesis Dios dice muchas veces, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase como un imperativo. E inmediatamente lo que Dios dice o manda que se haga, se hace. Dios manda, Dios da una orden, no expresa un deseo, ojalá que se haga la luz, a ver si algún día sale la luz. No. Dios dice, sea o hágase la luz, y la luz fue. Dios da una orden y se cumple. María expresa un deseo, y un deseo que también tiene un efecto inmediato. Hágase en mí. El deseo de María, unido a la invitación de Dios, hágase en mí, y el Verbo se hizo carne. Dicen los padres, o algunos padres comentando este pasaje, dice, toda la creación, todo el mundo, el cosmos, todos están esperando, expectantes en este momento, porque María podría haber dicho, busca a la vecina, por favor. Podría haber dicho no. Y toda la creación está así, en suspenso, esperando la respuesta de María. Y María expresa este deseo. María no dice, bárbaro, yo soy la más indicada para esto. Tampoco dice eso. Dice, yo deseo que lo que me estás proponiendo se haga realidad. Mi energía, mi fuerza, mi colaboración junto con la energía, la fuerza y la colaboración de Dios pueden hacer que esto sea verdad. Hay una diferencia en el modo en que Dios y el hombre llevan adelante la historia. Dios manda, el hombre desea, y los deseos son muy importantes en nuestra vida, porque nosotros no tenemos el poder de decirle a las cosas que sean así y las cosas obedecen. Nosotros deseamos, y cuanto más profundamente deseamos, más energía ponemos en ese deseo. Y es importante, porque el deseo es la fuente o la base de nuestra oración. Cuando nosotros rezamos, expresamos nuestros deseos, pedimos aquellas cosas que deseamos. Y Jesús en el Padre Nuestro nos hace decir 8 peticiones, 8 cosas
que deseamos todos los hombres, que Dios venga, que su nombre sea santificado, que nos dé el pan, que nos perdone, que nos libre del mal. Son los deseos más profundos de todos los hombres, pero cada uno tiene más deseos. Y los deseos expresan el perfume de nuestro corazón. Porque no siempre deseamos cosas buenas. Y cuando nos descubrimos deseando cosas que no son buenas, ahí sentimos que algo huele mal. Y no precisamente en Dinamarca, huele mal en nuestras vidas. Entonces, es posible leer esta frase de María como una forma de ponerse en sintonía del hombre con Dios, la criatura con el Creador, el hombre con la voluntad de su Padre, Dios. Y lo hacemos de la mejor forma que nosotros podemos hacerlo, con nuestros deseos. Y no es una formalidad. Ojalá que te vaya bien, no importa nada. No. Lo hacemos con un deseo que nace de lo profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. El bien tiene que ser deseado. Si Dios al principio en el Génesis mandaba que sea esto y eso se hacía, ahora ya no lo hace así. Lo dijimos hace un rato. Dios respeta nuestra libertad. Dios ahora invita a colaborar. Y si le decimos que no, le atamos las manos a Dios, porque Dios no es Júpiter que manda un rayo, como pensaban los griegos. Dios es Padre, e incluso cuando sus hijos se rebelan, respeta. Mejor que cualquier padre, porque nosotros tenemos la salida del cachetazo, ¿no? Dios no reacciona así, respeta y espera. Él es el dueño de la historia, el dueño del tiempo, y tiene paciencia y espera y nos busca por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Acuérdense, ya lo dice el Antiguo Testamento, para Dios no hay alegría más grande que vivir con los hombres. Por eso viene ahora en Navidad. Cada Navidad se hace de nuevo hombre, porque Dios, como dice el profeta Isaías, será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiere ser Dios con nosotros. Es decir, no quiere ser un Dios que viva sin nosotros. ¿Sí? Por ahí es más fuerte si lo decimos al revés. No quiere vivir sin nosotros. Y por eso se ató a la carne. Y subió al cielo con la carne. No es un vestido que se sacó y lo colgó en la percha. Dios, Jesús, sigue viviendo en el cielo, en la eternidad, con nuestra carne. Hay que respetar mucho la carne, porque para Dios vale. Algunos dicen, hay que destruir la carne para salvar el espíritu. No, Dios creó la carne para hacerse carne y para que esa carne se convierta en Dios. Todo en todos, llenar todo, toda nuestra carne, la carne nuestra, la carne de nuestros hermanos, la carne de nuestros amigos y la carne de nuestros enemigos. Él quiere que todo se llene de Dios y nos invita a hacerlo, a engendrar a Cristo en nosotros, y nos invita y respeta nuestra decisión, nuestra respuesta.
Decíamos que queremos contemplar a María para que nos enseñe a hacer esto, a engendrar en nosotros, a que nuestra carne sea siempre más carne de Cristo y que vivamos la vida de Cristo. Estas dos palabras que acabamos de escuchar nos enseñan la seriedad del llamado de Dios, la profundidad de ese llamado. Nos enseñan a que Dios espera una respuesta, y una respuesta que sea realista, una respuesta que sea humilde. No somos Superman que vamos a hacer todos solos. Dios quiere colaborar con nosotros y quiere que colaboremos con Él. Nos puede ayudar para nuestra oración esta noche o mañana, pedirle a la Virgen que nos enseñe a decir nuestro hágase, porque Dios quiere ayudarnos, pero necesita que le digamos, hágase. El bien tiene que ser deseado, no impuesto. El bien tiene que ser deseado, porque todas las cosas impuestas hacen daño. Todas las cosas impuestas van contra nuestra libertad. Y les basta pensar cuando tienen que pagar los impuestos. Que la Virgen los acompañe.